Cuando nosotros enfrentamos tormentas en la vida, vivimos momentos de pánico, de terror, de angustia. Días atrás, mi esposa experimentó en Estados Unidos una tormenta, o vivió la experiencia de estar en una tormenta. Y se escuchaba el impacto de los truenos, la luz que podía resplandecer por todo el ambiente donde ella estaba y que yo a través del teléfono de una videollamada podía captar. El impacto y el terror que experimentaban, en este caso mi esposa y Sarita, en su habitación, era muy fuerte, porque el ambiente había sido modificado, las condiciones habían variado, ya no estaba el sol resplandeciente del verano, que normalmente se oculta tipo 9:30 a 10 de la noche, sino que ahora la oscuridad y el ímpetu de la fuerza de los relámpagos y de la fuerza del sonido de los truenos hacían que todo fuese diferente. No es diferente en nuestro diario vivir. Si esto manifiesta la naturaleza y estos cambios pueden darse en el ambiente natural, en nuestra vida cotidiana también aparecen tormentas, circunstancias que no estaban en nuestra agenda, que superan nuestra capacidad resolutiva, que modifican nuestro escenario, que trazan una ruta diferente de lo que nosotros habíamos programado. No era nuestro camino, no era nuestro escenario, pero sencillamente apareció aquel dictamen médico, aquella mala noticia, aquel accidente, aquella circunstancia que estaba amenazando nuestro matrimonio, nuestra vida o nuestra familia. Pues la Biblia habla de que el cielo nos da autoridad. Diga conmigo, autoridad. Pero esta autoridad que nos da el cielo es el cielo mismo el que la valida. En otras palabras, es el cielo mismo el que se encarga de respaldarnos. Es el cielo mismo el que se encarga de filtrar si realmente nuestra vida vive bajo autoridad o no desarrolla la autoridad. La palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 21 en adelante, dice de la siguiente manera: un hombre que tenía un espíritu inmundo y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Como quien tiene qué? Y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Cuando leemos la palabra de Dios, y este pasaje resalta en especial la autoridad que tiene el Señor Jesús. Y hoy queremos ver cómo se manifiesta esa autoridad y cómo la valida el cielo. Lo primero que quiero compartirles es que el Señor Jesús manifiesta su autoridad a través de la enseñanza. Tenga eso presente. El Señor Jesús, después de haber ido a escoger los discípulos, después de haber llegado a Capernaum, después de haber estado en el día de reposo, fue a la sinagoga para celebrarlo. Dice la Escritura que allí se le dio la oportunidad para enseñar. Versículo 21, y entraron en Capernaum y los días de reposo entraron en la sinagoga, enseñaba.
Marcos no registra el contenido de lo que el Señor Jesús está enseñando. Marcos no aclara qué es lo que Él enseñó, pero sí lo que produjo su enseñanza. Dice que el impacto que produjo su enseñanza en medio de las personas que estaban reunidas en la sinagoga fue de sorpresa, en gran manera. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no enseñaba la fórmula de terceros. El Señor Jesús no enseñaba lo que otros escribas o otros doctos de la ley podían compartir. Él tenía un contenido, pero un contenido lleno de autoridad. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Mire el versículo 22. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo así, pastor? Muy sencillo. Usted puede decirle a su hijo, hijo, no diga mentiras como enseñó el pastor en el culto. Pero usted dice mentiras. No es como enseñó el pastor, no digas mentiras porque yo no te he enseñado a mentir. Y tú no me has visto a mí decir mentiras. Entonces Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. No se trata, hijo, ore como aprendió en el culto, no. Ore porque usted me ha visto que a través de la oración hemos ganado las batallas para la gloria de Dios. Entonces Jesús enseñaba no fórmula de terceros, sino con su propio testimonio, con su propia vivencia. Él no hablaba lo que dijo el amigo del amigo del amigo. Él decía las cosas que él vivía. Y cuando usted habla lo que usted vive, el cielo le respalda. El cielo le respalda. El cielo le respalda. Su voz no quedará como una enseñanza hueca o vacía. Su voz llegará y dará fruto en la vida de quien le está escuchando. Así que la autoridad del Señor es tan contundente que las personas no pueden evitar la comparación. Y dicen, wow, a nosotros siempre nos enseñaron los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, nos enseñaron lo de otros. Pero ahora Él enseña realmente lo que Él vive. Porque la autoridad del Señor Jesús es inherente a Él. Jesús emana autoridad. Porque Él no habla de lo que otros dicen, sino de lo que Él vive. Levanta tu mano, diga conmigo, la autoridad del Señor Jesús es inherente a Él. Mi vida está llamada a vivir una vida de autoridad que sea inherente a mis acciones. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Así que es con mi ejemplo, es con mi acción, es con lo que desarrollo en la vida. No puedo enseñar a amar a mi esposa, a alguien, si yo no practico eso en mi vida. No puedo enseñarle a alguien a dar a Dios si no es eso lo que practico en la vida. Yo por eso insisto a los líderes, a los maestros de niños. La Biblia dice, no te presentes a Dios con las manos vacías. Insista, esfuérzate. Cuando tú enseñes, guíes a otros a dar a Dios, sé tú el primero en dar a Dios. Porque eso es autoridad. Y cuando tú lo haces, entonces el cielo te respalda. El cielo dice, allá hay un hijo mío que no habla, sino que hace en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo desarrollo también autoridad? Cuando hablo la palabra de Dios. Dice la Escritura que el Señor Jesús enseñaba la palabra de Dios. Entonces no se trata de lo que a mí me parece, de lo que a mí me llamó la atención, me cautivó, me atrapó, me permitió tener un concepto. No. Se trata de lo que dice la palabra de Dios. La autoridad del Señor Jesús se manifiesta cuando habla la palabra de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 6. Versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son
vida. Cuando tú hablas la palabra de Dios, entonces tú estás transmitiendo vida a aquella persona que está escuchándola. Pero ¿cómo es posible? No te preocupes, eso es espiritual. Dios ese es el que se encarga. Cuando enseñes y hables a tu hijo, enséñale por la palabra de Dios. No te cargues o te desgastes con una cantaleta, pero es que mire lo que dice el profesor, lo que dice el rector, lo que dice el vecino, lo que dice, no te desgastes, mire lo que dice Dios en su palabra. Aló. Está muy contestón tu hijo, está muy respondón, dile, la palabra de Dios dice, aún el necio cuando calla pasa por sabio. Es insensato, enséñele la palabra de Dios. Está temeroso, enséñele la palabra de Dios. Hijo, la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hable por la palabra de Dios. Es la palabra. No es lo que dijo el psicólogo, el psiquiatra, el presidente, el gobernante, el empresario, lo que dice el meme, no. Hable lo que dice la palabra de Dios. Pero para usted poder hablar lo que dice la palabra de Dios, necesita conocer la palabra de Dios. Necesita escudriñar la palabra de Dios. Necesita leer la palabra de Dios. Por eso cuando le animamos a tener su devocional familiar, es para que usted tenga contenido de la palabra de Dios. Y cuando usted esté frente a su hijo, frente a su esposo, frente a su esposa, frente a su amigo, frente a la persona de su familia, usted puede decir la palabra de Dios dice. Y si la palabra de Dios lo dice, se cumplirá en el nombre de Jesús. Así que yo la recibo porque ella me da autoridad. Yo no voy a hablar de lo que otros dicen o los libros que otros expresan. Yo voy a hablar lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que al justo le irá bien, a mí me va a ir bien por caminar en justicia. Si dice la palabra de Dios, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria todo lo que yo necesito. Aleluya. Y la palabra, enseñe la palabra. Jesús hablaba la palabra de Dios. Por eso ellos se quedaban asombrados de su autoridad. Pero lo segundo que quiero que usted pueda retener en esta mañana, el Señor Jesús manifiesta su autoridad sobre demonios. ¿Sobre qué? Sobre demonios. Y aquí hay un gran vacío, muchas veces. Porque si alguien se manifestara demoníacamente en una reunión como esta, es probable que todos los de alrededor se retiran. Y entonces dicen, ay, alguien se endemonió. Es la reacción muchas veces de nosotros. La Biblia dice que la autoridad del Señor Jesús se manifestó en este ámbito de dos maneras. Primero, la reacción del espíritu inmundo. Tenga eso presente. Así que dice, en la sinagoga se encontraba un hombre que estaba endemoniado. Estaba atado, oprimido por un espíritu maligno. Y ante la presencia del Señor Jesús en el lugar, inmediatamente reacciona. Y no puede ocultarse, no puede quedarse callado. Tiene que manifestarse. Recuerdo en una ocasión llegué a un grupo de conexión. Estaban las personas reunidas, estaba por iniciar el grupo. Y hay un lugar, yo llego a supervisarlo. Y hay un lugar, una silla desocupada. Y yo voy y me siento en esa silla. Y en eso comienza el grupo. Pero yo que me siento en la silla, y la persona que estaba al lado de la silla desocupada, inmediatamente empezó a retorcerse. Fue como una acción inmediata, una reacción inmediata. Y se retorció y prumpa al piso y se empezó a voltear en el piso a dar botes. Porque es la reacción que tiene el espíritu inmundo
cuando alguien con autoridad llega a un lugar. Es la reacción natural, eso está pasando con Jesús. Jesús llega y por eso usted tiene que entenderlo. Por eso hay veces que hay conductas de personas que lo resisten a usted. No lo tome personal. Es que ellos están sintiendo algo que ni siquiera ellos tienen el control. Y por eso lo ven a usted y lo ven con cara de rabia. Porque ellos están dominados por lo que tienen adentro. Pero es que dentro suyo ellos están viendo a Dios. Están viendo al Señor, la luz del Señor. Entonces, eso hace que ellos tengan reacciones. Así que nada es personal. Mire lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros? Retenga todas estas preguntas, por favor. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Lo que primero se evidencia aquí es que Satanás y las huestes espirituales de maldad son una realidad. Dígale al que está a su lado, el diablo es una realidad. Por eso, Efesios capítulo 6, versículo 12, dice la Escritura: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que el diablo y todos sus secuaces están tratando de gobernar en las regiones celestes y están trabajando para destruir las vidas. Pero ¿qué me llama la atención? La declaración que está teniendo el espíritu maligno. Cuando usted observa, sabe mucho. Sabe más que los escribas y sabe más que los religiosos de la época. Porque lo primero que hace ese espíritu maligno es reconocer la humanidad de Jesús. Y le dice: Jesús Nazareno. Le está diciendo: yo sé que tú eres de aquí, de la tierra, 100% hombre, pero después le dice: yo también sé que tú eres 100% Dios. Porque dice, reconoce la divinidad y le dice: sé quién eres, el Santo de Dios. Recuerde que les dije hace unos días atrás que cuando vieron a Jesús, la gente le costaba entender que era Jesús y que Jesús fuese el Hijo de Dios. Porque decían: yo lo vi cortando madera, yo lo vi haciendo pupitres, yo lo vi haciendo puertas, yo lo vi haciendo mesas. Y ahora es el Hijo de Dios. ¿Cómo así se me voló la cabeza? Por eso ellos no pudieron entender y decodificar de quién era Jesús. Pero el demonio está diciendo: sí, yo sé que tú hacías puertas, yo sé que eres de Nazaret, yo sé que eres del lugar pequeño, pero también sé que eres el Santo de Dios. Y está hablándolo en singular: eres el Santo de Dios. Y después dice, le reconoce la misión a Jesús. El diablo está hablando, el demonio: has venido para destruirnos. El demonio sabe quién es Jesús, sabe la divinidad de Jesús y sabe qué vino a hacer Jesús. ¿Sabe? Satanás y las huestes de maldad conocen muy bien quién es Jesús. Y es más, tienen una correcta teología, un correcto estudio de quién es Jesús. Yo creo que Satanás sienta a todos los demonios en la escuela de liderazgo de él. Y los demonios sí van. No se pierden clase. No se pierden la materia. No dicen: estamos ocupados, es que es domingo, Satanás, ¿por qué usted hace el domingo la escuela de liderazgo? Mire que hay un paseo, que hay... No. Están todos ahí juiciosos.
¿Por qué? Porque el Señor dice que un reino dividido jamás prosperará. Así que si Satanás dice a esa hora, todos a esa hora. Y les enseña. Mire lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 19. Parece risa, pero mire lo que dice. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios. ¿Qué hacen los demonios? Creen. Los demonios creen que Dios es uno. Los demonios creen que Dios es poderoso. Y frente a lo que saben quién es Dios, tiemblan. ¿Qué hacen? Tiemblan. Tiemblan. Entonces aquí se lo comparo con este escenario. Si a usted le aparece una cucaracha por ahí caminando en la sala o en un cuarto, lo sorprende a usted. De repente usted dice, no, a mí las cucarachas no me dan nervios. Bueno, de repente a usted le aparece un ratón. ¿Qué hace usted? ¡Ay, ratoncito, ratón! ¿Cuál es la reacción? Grita, expresa, ¡un ratón! O si de repente le pasa como viví yo experiencias, resulta de que en la casa paterna, en el tejado del segundo piso, el segundo piso no estaba completamente construido, solamente tenía una habitación donde yo dormía. Pero en el tejado, en el pegue, en lo que le llaman la cuchilla o la parte superior, se habían alojado murciélagos. Y de repente yo estaba durmiendo cuando sentía que caía un murciélago en mi hombro. Yo no sabía si darle un piquito, si moverme, si levantarme, si agarrarlo. ¿Qué hago yo? Inmóvil, pensando qué voy a hacer. Reacciones que surgen. Pero créame que cada uno de estos animales que mencioné, cuando nos ven a nosotros, ellos están el doble de asustados. Dice que el ratón casi sufre un paro cardíaco cuando ve a un ser humano. Que su corazón late a una velocidad impresionante del susto que experimenta. Por eso se esconden, por eso son nocturnos, por eso no quieren ser vistos. Pero cuando nosotros encontramos su presencia, también nosotros nos sentimos intimidados por ellos. Pues déjeme decirle que así pasa con el diablo. Cuando el diablo te ve a ti, tiembla. Pero es muy probable que si el diablo se manifiesta y grita y se desordena, es probable que todos también tengamos miedo, temor, inseguridad. Pues entonces Jesús manifestó su autoridad, mandando al Espíritu que le obedeciera. El Señor Jesús no quiere la publicidad del demonio. Y la razón le da una orden al demonio. Mire lo que dice el versículo 25. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. El diablo está queriendo publicitar. Yo sé quién eres. Yo sé quién eres. Ey. Yo no necesito que tú me hagas propaganda. Cállate y sal de él. Y ante la orden del Señor, el demonio no tiene otra alternativa que obedecer. Por eso el versículo 26 dice, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz,
salió de él. El demonio, a pesar de que aborrece al Señor, tiene que someterse a su autoridad. Aunque el enemigo te aborrezca, tiene que someterse a la autoridad de Cristo que vive en ti. Así que esta intervención de Jesús es un claro ejemplo para ti y para mí. El diablo se somete bajo la autoridad de Cristo que está en ti. Tú tienes la autoridad para someter al diablo en el nombre de Jesús. Así como tienes la autoridad para someter al ratón, para someter al murciélago, para someter una cucaracha y aplastarla, tienes la autoridad para someter al diablo en el nombre de Jesús. Dije que tienes la autoridad para someter al diablo en el nombre de Jesús. Así que la autoridad que Dios te da no es para que tú te sientas feliz aquí dentro del culto nada más. La autoridad que Dios te da es para que eches fuera los demonios que quieran venir a atormentar tu vida, a atormentar la gente que está contigo, para echar fuera todo demonio que quiera destruir tu vida, a provocar tormentas, a generar pleitos, contienda, división, enemistad, violencia, envidia. En el nombre de Jesús, la autoridad que está en ti es para que lo neutralices y lo eches fuera, porque el diablo tiene que obedecerte por la autoridad de Cristo que está en ti. ¿Lo crees o no, iglesia? Entonces ellos se asombran. Dice el versículo 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y los espíritus inmundos le obedecen. Aleluya. Ellos llegan a la evidencia de una autoridad única en Jesús. Esto lleva a que la fama del Señor se extienda por toda la región. Mire el versículo 28. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Así que el Evangelio de Marcos nos está revelando o mostrando cómo todos reconocen la autoridad de Jesús. Y esto es lo que Dios desea que usted y yo vivamos en la vida. Que la gente a tu alrededor reconozca la autoridad de Jesús en ti. No se trata, por eso les insisto una vez, nosotros no estamos jugando a ser iglesia, de venir a un culto y levantar las manos. Alguien dijo por ahí, no quiero usar el término, a generar una imagen incorrecta. La idea es que usted y yo tengamos y activemos la autoridad que Dios nos ha dado. Pero ¿cómo logro hacer eso? Cuando mi vida está en obediencia a lo que Dios dice en su palabra. Y cuando yo hablo la palabra de Dios y le enseño la palabra de Dios, el cielo valida tu autoridad. Quiero que entiendas, la autoridad que valida el cielo es más que el poder. Porque el poder no nos cuesta nada, es un regalo de Dios. La Biblia dice, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu de Dios en tu vida. Cuando tú recibes al Señor en tu corazón y el Señor se viene a vivir dentro de ti, el poder es depositado. ¡Fuf! Así, automáticamente te llegó. Tú no hiciste nada, solo decirle, Señor, te recibo en mi corazón y ¡pum! El poder ahora está en ti. Pero ese poder no puede ser usado si no vives en autoridad. Así que se puede quedar ahí almacenado toda la vida. Cuando tú obedeces a Dios, tú tomas autoridad. Cuando tú enseñas la palabra, tú tomas autoridad. Por eso quien sirve aún como maestro de niños, enseñando la palabra de Dios,
lo que está haciendo ese maestro, aún siendo adolescente o siendo adulto, lo que está haciendo es tomando autoridad. Algunas personas piensan, ay, mire, no tiene nada que hacer en la casa, ay, por eso se la pasa ocupado allá. No. Él está tomando autoridad. Cada vez que enseña la palabra está entrando también en él. Y esta palabra está revolucionando su espíritu para que cuando se levanten los gigantes, para cuando aparezcan las tormentas, para cuando vengan las circunstancias, él pueda declarar la palabra del Señor con autoridad y el enemigo obedezca su voz en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Y cómo es eso, pastor? Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 19 al versículo 22. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Cuántos hay aquí que creen en el Señor? Entonces está diciendo que hay un poder supereminente en tu vida. Dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó ¿en quién? En Cristo, que acabamos de ver que sacó al espíritu inmundo. Dice, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo los pies ¿de quién? De Cristo. Pero después dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Usted y yo. ¿Sabe? Autoridad supone un desbalance de poder. Así que cuando hay una autoridad, siempre hay un poder más fuerte que otro. Un poder que somete el poder más fuerte, somete al poder más débil. Esa es la idea básica, que cuando alguien está en autoridad, tiene la capacidad para someter. Y dice la Escritura que el Señor sometió a todo bajo sus pies y te puso a ti y a mí por cabeza. Así que todo está sometido bajo nuestros pies en el nombre de Jesús. Cuando el escritor utiliza la palabra supereminente, que aparece solamente una vez en la palabra de Dios, en la Biblia, eminente ya sería algo grande, pero el supereminente grandeza de su poder denota que el escritor no encuentra palabras para describir lo grande y poderoso que es nuestro Dios. Levanta tu mano, diga conmigo, supereminente grandeza de su poder está a favor de mi vida todo el tiempo. Amén. ¿Cuántos necesitan la supereminente grandeza del poder de Dios mañana? ¿Cuántos necesitan la supereminente grandeza del poder de Dios cuando las cosas no salen bien? Cuando llega un dictamen médico a tu vida, cuando las circunstancias se desordenan, frente a las tormentas que aparecen en nuestra vida, usted puede quedarse llorando o permitir que la supereminente grandeza del poder de Cristo opere a través tuyo y someta todas las cosas que se quieren levantar en tu contra y te dé la victoria. Ahora dígale al que está a su lado, dígale, autoridad es una cosa extraordinaria, dígale, autoridad es una cosa extraordinaria. Sacuda 2 o 3, dígale, autoridad es una cosa extraordinaria. Es impresionante. Hace un tiempo atrás fuimos sometidos por el coronavirus. El mundo fue sometido. Los gobiernos sometieron a los pueblos para tomar medidas. ¿Sabe? Hay muchas cosas en las cuales Dios desea que usted y yo podamos someterlas en el nombre de Jesús. Porque autoridad es una cosa extraordinaria. ¿Cuántos quisieran someter? ¿Cuántas esposas
quisieran someter la billetera de sus esposos? En el nombre de Jesús someto esa billetera, porque todo está bajo mis pies. ¿Cuántos padres quisieran que sus hijos se sometieran? Por eso es que muchas veces tenemos mascotas. Porque tenemos el perrito y usted le dice, vaya para allá, venga para acá. Y él hace todo lo que usted le dice. Y usted se siente importante. Usted dice, me hace caso. Es obediente. Por eso soñamos con ser el gerente, con ser el que manda, con ser el líder. Ah, si yo fuera el gerente. Ah, si yo fuera el pastor de la iglesia. ¿Lo ha pensado alguna vez? Yo sí tendría a los hermanitos caminando como tiene que ser. Yo sí haría esto y haría aquello. Nosotros no tenemos problema para reconocer que el Señor sometió todas las cosas. El problema está en que no entendemos que el Señor nos dio la autoridad para someter nosotros todas las cosas debajo de nuestros pies. Señoras y señores, el mismo poder que hizo que Cristo sometiera todo debajo de sus pies, ese mismo poder nos fue dado a ti y a mí. Y por eso es que vivimos en tantos conflictos. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos someten a nosotros. Te levantas un día y te das cuenta que no tienes el control de las cosas, que no tienes control del clima, que no tienes control de las circunstancias. Y por eso te da angustia, te da desazón, te genera rabia, te genera algo por dentro que te corroe, que te destruye, porque te das cuenta que tú no tienes esa autoridad, que el ambiente que está alrededor te está oprimiendo, que todas las cosas están fuera de control. Y por eso el Señor dice, toma la autoridad que yo te he entregado. No deje que las circunstancias, que las tormentas en tu vida te sometan en el nombre de Jesús. Por eso lo tercero que quiero que usted se lleve en esta hora es que Jesús manifiesta su autoridad sobre las tormentas de la vida. Dice Mateo 8, versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Si usted tuviera que hacer una lista de cuántas cosas no ha podido someter. Yo sé que usted ha caminado hasta el día de hoy en la vida con el Señor y hay cosas que usted ha avanzado, pero también hay cosas que aún todavía lucha. Tal vez con un carácter difícil que usted ha querido cambiar y dice, pero vuelvo y hago lo mismo, no tengo el resultado que yo espero. O tal vez en tu manera de expresar no eres capaz de controlarte, de ser prudente en palabras, y cuando dices las cosas y si te enojas echas un tremendo discurso y te fluyen las palabras y después estás arrepentido. O tal vez un mal hábito o una tentación, o tal vez llenas tu mesa de grande abundancia de alimento. Y cuando estás ahí oras a Dios y le dices, Señor, cancela toda caloría de esto, Señor, que no me caiga mal. Y después el botón de la camisa no te cierra. Y entonces le dice, no, es la lavadora la que está encogiendo la ropa.
¿Qué cosas faltan por someter? Dígale al que está a su lado, ¿qué cosas faltan por someter en tu vida? Levanta tu mano, diga conmigo, en este día se alumbra los ojos de mi entendimiento para ver la supereminente grandeza del Señor en mi vida, para someter todo aquello que hasta este día me sometía. Hoy tomo autoridad para vencer lo que me había vencido, para conquistar lo que me había frenado y para tomar posesión de lo que es mío en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Así que el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahora en usted está la autoridad para que haga bien la tarea. Para que haga bien la tarea. Diga conmigo, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por lo que no me conviene. Levanta tu mano, diga conmigo, soy el capitán de mi barco, soy el gerente de mi destino, soy el administrador de mi vida. Tomo la autoridad para administrar mi vida, mi salud, mi economía, mis emociones, porque con Dios siempre se gana. Apláudale. Declaro que a ti no se te irá la vida, para que se te revele que tienes la autoridad de Cristo. En ti está la autoridad de Cristo, pero en ti, para que venzas todo aquello que quiera venir en contra tuya, en el nombre de Jesús. Yo le invito a que se coloque en pie y quiero dejar en sus manos lo que dice Lucas 12, versículo 4 y versículo 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. Quienes matan el cuerpo, el hombre, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debes temer. Teme a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. No temas al diablo por lo que te puede hacer. No temas a la gente, está diciendo Dios, por lo que te puede hacer. Teme a Dios, que es el que tiene el poder. Y si tú estás del lado de Dios, entonces estás del lado de los ganadores. Estás del lado de los vencedores. Usa la autoridad para someter lo que quieres someter tu vida, para cambiar el destino. No importa que sea un diablo, no importa que sea un hombre, no importa que sea la maldad que se levante o la circunstancia, someta las cosas bajo tus pies en el nombre de Jesús, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo.